Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu justicia en nuestra vida, Señor. Gracias por estar con nosotros, Dios, por bendecirnos, cuidarnos, Dios, y por glorificar tu nombre por medio de nosotros, Padre. Te amamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, el tema que traigo hoy es sordera espiritual. Y lo traigo a raíz de que ha sido una palabra que me confrontó hoy mucho. Que Dios habló a mi vida de que somos más que vencedores, pero a veces no lo creemos. Y dice la palabra, pues estoy hablando de mí misma. O sea, cuando escuché esta palabra me sentí incrédula y dije, oh Señor, la verdad, eh, eso está escrito, dices que somos más que vencedores, tú no mientes, tú eres fiel, pero, pero yo soy incrédula al respecto, Señor. Me siento así, incrédula. Entonces dice la palabra que la fe viene por el oído y el oído por la palabra de Dios. Está en Romanos 10:17. Por lo tanto, la confianza o la fe, que es la palabra que usa en la escritura para fe, es pistis. Por tanto, la confianza o la fe proceden del oído. Mire, hablan del oído, no del oír, sino del oído, ese órgano con el que oímos. Pero el oído procede de la declaración del ungido. Entonces dice, ¿cuál declaración? Mis amados, hay una parte en la escritura cuando una vez un sordo se le acercó a Jesús y Jesús, mire, este es el pasaje. Vamos a leer de Marcos 7 del 31. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo. Le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomando la parte de la gente, metió los dedos en la oreja de él, y escupiendo tocó su lengua. Levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Mira, aquí fueron abiertos sus oídos. La palabra efata significa abierto, y esta es la única palabra que el Señor pronunció cuando o sea, fue lo único que la escritura registra que él dijo en ese momento con respecto al sordo, efata, o sea, sé abierto. Por eso necesitamos oídos abiertos para oír. O sea, tener oídos es que ellos estén abiertos. Si no están abiertos, no sirve de nada que es que tengo oídos, pero los oídos espirituales deben ser abiertos y son abiertos según la escritura, por la palabra de Cristo. Leamos aquí otra vez en Marcos, en Romanos 10:17 dice, por lo tanto la confianza procede del oído, pero el oído por la declaración del ungido, o sea, de Cristo. Y es aquí nos lo demuestra, aquí se lo confirma. ¿Cómo vino el oído? Por la declaración. Jesús dijo, efata, o sea, sé abierto, para que el oído fuera abierto. Y encontramos, al momento, en el versículo 7:34 dice, al momento fueron abiertos sus oídos, ¿cierto? Y quiero leer esta palabra, Marcos 7:35, vamos a leer la palabra Marcos 7:35 también. Acá y fueron abiertos las facultades, el oído, ¿qué palabra es? G189. Es la palabra Strong G189 que significa acoe. Ahora, que se translitera como acoe. Ahora miremos la palabra que en Romanos 10:17 usa como oído. Es la misma palabra, ¿sí ven? Acoe. La misma palabra. Entonces, el Señor, ¿qué fue lo que le abrió? Los oídos. Entonces, la fe viene por los oídos, el oído por la declaración del ungido. Es Cristo el que nos abre los oídos para oír con su palabra. Entonces, por eso de ahora en adelante voy a traerles un pasaje, no solamente lo que vaya a leer, sino un pasaje como ustedes pueden ver aquí. Hoy les voy a leer de el Salmo 43, pero también al mismo tiempo de Mateo 3:15, ¿cierto?
porque voy a traer una palabra de Dios, una palabra de Cristo, porque la fe viene por la declaración de Cristo. ¿Y qué es una declaración? Jesús lo habló. Por eso, esta palabra yo la busco, efata. Mira acá, Jesús dijo efata, está en rojo. Hay versiones que muestran las palabras que el Señor puntualmente dijo, y una de las palabras que el Señor dijo fue efata, ¿cierto? Es en Marcos 7:34. O sea, lo único que es palabra de Él como tal, de Cristo, puntual, una declaración que salió de su boca, porque la palabra rema significa algo que sale de la boca propiamente. Entonces, esto es una palabra rema, del rema de Cristo. Entonces, realmente yo decía que la fe viene por el oído, ¿cierto? Por el oído, y por el oído por la declaración. Pero acá nos dice muy claramente, es la declaración de Cristo. Entonces, Cristo me puede hablar a mí por un hermano, claro que sí, porque es palabra de Dios, y si mi hermano habla de Cristo, esa es una palabra rema. Pero encuentro palabra rema principalmente, ahora mis hermanos, aquí en Cristo. Cuando yo tomo esa palabra de Cristo que está en rojo, que Él mismo la dijo, que fueron palabras que salió de su boca tal cual y quedaron registrados en la Escritura. Esa es la declaración que abre nuestros oídos. O sea, es como nosotros meternos en ese momento y hacer que esa palabra Cristo nos la diga a nosotros otra vez, ¿cierto? Traer esa palabra a nuestra vida. Entonces no es solamente logos, leer la Biblia es logos, pero cuando leemos la palabra que Jesús, la palabra de Cristo, lo que Él pronunció y prestamos atención y vamos a ese lugar, por eso Él dijo, las palabras que yo os he dado, Él dice, las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. ¿Y cuáles palabras nos dio Él? Todas las que están registradas en el Evangelio y aún algunas que están registradas también en las cartas. Por ejemplo, una palabra rema fue esa palabra que Él también le habló cuando se le apareció a Pablo en una visión, ¿cierto? Le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso también, hay partes del Señor, no solamente en los evangelios, pero donde más hay palabra de Cristo. Así que Él habló, está más que todo en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero entonces aquí esta palabra efata, por medio de esta palabra efata es que Él nos abre los oídos para entender. Entonces es importante oír a nuestros hermanos, pero es importante oír la palabra que viene de Cristo, del Evangelio, estas palabras que están resaltadas en rojo, que son propiamente de Cristo. O sea, esta es una Biblia especial que tiene las palabras de Jesús en rojo como ustedes ven ahí. Bueno, entonces ahora sí con esto en mente vamos a leer el Salmo 43 y vamos a leer Mateo 3:15 para mirar qué palabras el Señor, aparte de esta palabra efata que nos dice, el Señor abre nuestros oídos, la fe viene es por Él, o sea, sordera espiritual. ¿Qué es sordera espiritual? Cuando están nuestros oídos tapados. ¿Y por qué están tapados, mis amados? Porque no ha venido la palabra de Cristo a nuestra vida. Entonces, eso aplica tanto para los hijos de Dios como para los que no han nacido de Dios. Personas que no han nacido de Dios pues están totalmente sordos porque no han escuchado ni siquiera la palabra que los lleva a la salvación, ¿cierto? Y es la más importante, mis amados. Yo digo ni siquiera, pero es que esa es la más importante. Pero ya cuando somos hijos de Dios también nos volvemos sordos, mis amados. Mire que hay palabras que Dios nos dice y no creemos, ¿cierto? El Señor dice, si tuvieran fe, usted le iría en este monte, quítate y se quita. O sea, la fe logra muchas cosas. Entonces, ¿qué nos falta? Fe. ¿Y por qué no tenemos fe? Como dice en Romanos 10:17, porque la fe viene por el oído y el oído por la declaración de Cristo. Entonces, ahora sí, con esto en mente, vamos a leer el Salmo 43 para ver el Señor que nos habla al respecto. Salmo 43 es un salmo muy cortico, tiene 5 versículos. Dice, sé tú mi juez, Dios, o sea, Elohim, sé tú mi juez, Elohim, y defiende mi causa contra nación no piadosa, de hombre engañoso e inicuo, líbrame. Tú ya que tú, Dios, de mi fuerza, porque me has rechazado, porque enlutado andaré por opresión del enemigo. Entonces, mira, mis amados, que yo decía
que el Señor dice que nosotros seremos más que vencedores, que venceremos todos nuestros adversarios, todos nuestros enemigos. Pero aquí está también el salmista diciendo, ¿por qué, Señor, andar enlutado y por qué mis enemigos me están, por decir algo, me están venciendo, ¿cierto? Pero el Señor ya hay una promesa que dice que nosotros venceremos a todos nuestros enemigos. Entonces el problema el problema no es de Dios, el problema es del salmista, el problema es del humano, porque nos falta fe para creer. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a montes tuyo, a tu monte santo y a tus moradas. Entonces aquí la luz y la verdad. ¿Quién es la luz y la verdad? Pues Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también dice en Juan, y la luz vino al mundo, ¿cierto? Y la luz vino al mundo y está hablando del Hijo de Dios. Entonces aquí el salmista está diciendo, Señor, pues para que yo pueda vencer a mis enemigos, tienes que enviar tu luz a mi vida, tienes que enviar el Hijo tuyo a mi vida. Entonces aquí está hablando el salmista diciendo, yo todavía no he nacido, todavía no soy tu hijo, Dios, porque todavía Jesús no ha venido. ¿Y qué es decir que no es hijo? Es porque ningún salmista, ni David, ni nadie había nacido antes. ¿Por qué? Porque Cristo no había venido. Ellos nacieron de nuevo cuando todos nacieron de nuevo cuando Cristo murió y estuvo con ellos en el seno de Abraham y resucitaron. Ellos resucitaron cuando Cristo resucitó. Ellos resucitaron, ahí ellos nacieron. No solamente nacieron como hijos de Dios, nacieron completamente, les dieron un cuerpo igual al de Cristo, cuerpo sin pecado. Porque ellos estaban caminando en fe, mis amados. No habían nacido de Dios porque no podían, porque para nacer de Dios tenía que haber muerto Cristo. Entonces no era porque ellos no quisieran, no era porque el Padre no quisiera, sino porque no había llegado el momento. Entonces ellos nacieron en ese mismo momento. Entonces aquí tiene claro el salmista, yo no puedo vencer mis enemigos. Entonces, mis amados, nadie puede vencer sus enemigos si no es hijo de Dios. O sea, no hay como tal, porque nuestros enemigos, yo he hablado que hay 3 enemigos, que es Satanás, el Hades y la muerte, ¿cierto? Y bueno, y todos los enemigos que nosotros tengamos, nuestras aflicciones, ¿cierto? Y cómo ellos son nuestros enemigos y nos atacan, en la familia, en muchas cosas nos atacan. Y nosotros decimos, sí podemos vencerlos o no podemos vencerlos, pensamos. Pero aquí el Señor está diciendo, ustedes sí pueden vencerlos si son hijos de Dios, ¿cierto? Pero si son hijos de Dios, pero también tienen que escuchar la palabra de Cristo porque tienen que tener fe. Y me llegaré al altar de Dios, a Dios de alegría y de mi gozo. Te alabaré con arpa, Dios, Dios mío. ¿Por qué está abatida, alma mía, y por qué gimes dentro de mí? Pon tu esperanza en Dios, pues aún he de alabarte, salvación de mi rostro, mi Dios. Aquí termina el salmo. Entonces vamos a leerlo en la traducción de la Biblia textual. Dice, hazme justicia, oh Elohim, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía, del hombre perverso y engañador. Porque tú eres el Elohim de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué ando afligido por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me llevarán a tu santo monte y a tus moradas. Entonces entraré al altar de Elohim, al Dios que es alegría de mi gozo, y te alabaré con el decacordio, oh Elohim, Elohim mío. ¿Por qué te abatas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Elohim mío. Esta palabra es bonita, o sea, y para mí es especial. ¿Por qué? Porque cuando yo leí hoy una parte, estaba escuchando palabra de una hermana que estaba leyendo, creo que estaba leyendo parte de Deuteronomio 7, donde el Señor les decía que Él iba a vencer, que ellos iban a vencer todos sus adversarios, todos sus enemigos. Y yo me sentía como que, ay Señor, yo no siento que esa palabra se cumpla en mí, ¿cierto? Y entonces este salmo me cae también como anillo al dedo porque es ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, confía en Dios, que aún he de alabarle.
Entonces esperar en el Señor, es esperar. Y esperar en el Señor, mis amados, es oírlo, ¿cierto? Uno espera es oyéndolo a Él, uno espera en oírlo, en escuchar su palabra. Porque si la fe viene por el oído y el oído por la declaración de Cristo, uno espera ¿cómo? Oyéndolo a Él. Uno espera oyendo su palabra, escuchándolo, porque Él se manifiesta por medio de que lo oigamos en su palabra. Y entonces la palabra que traigo hoy, entonces así como ya leímos el Salmo 43, vamos a leer también Mateo 3:15. En este pasaje de Mateo 3:15, Jesús iba a ser bautizado. Fue a bautizarse en el Jordán al Jordán por Juan, pero Juan no lo quería bautizar. ¿Por qué no lo quería bautizar Juan? Pues es obvio, porque es el Hijo de Dios, ¿no? Venía sin pecado, él sabía, ¿cierto? Él sabía que el Hijo de Dios nunca pecó y Juan estaba bautizando para perdón de pecados. Pero Jesús le dijo, porque Juan le dijo, tú deberías antes bautizarme a mí. Pero entonces Jesús le dijo, no, deja que así conviene. Habiendo respondido por él, Jesús dijo, hacia él. Entonces esas son las palabras que en Mateo 3:15 encontramos en rojo. Esa, deja completamente ahora mismo, o sea, permite. Y este permite es un imperativo, pero un puntual, o sea, permite ahora, hazlo ahora. El verbo aurístico es algo que se hace puntual, que se hace una sola vez y para siempre. O sea, algo que tiene una repercusión celestial, eterna. El bautizo de Jesús tiene una repercusión eterna. Entonces le dijo a Juan, permite, y fue imperativo, o sea, le dio esa orden, ahora mismo, así, porque es siendo apropiado está a nosotros llenar plenitud de toda rectitud. Entonces Juan dejó, entonces el Señor dijo, déjalo, o sea, permite que se haga, porque es necesario que cumplamos toda justicia o cumplir todo lo que Dios dijo. Entonces, ¿cómo se cumplió eso? El Señor dijo en la cruz, consumado ha sido. Él cumplió todo lo que el Padre dijo. Algo puntual que Jesús tenía que hacer era bautizarse en el Jordán. Por Juan, ¿por qué se tenía que bautizar? Porque Adán y Eva nunca confesaron sus pecados y nosotros, mis amados, tampoco. O sea, nadie lo hizo. Nosotros confesamos nuestros pecados a raíz de que Cristo confesó, de que Cristo dijo, oh Padre, hemos pecado, perdona. O sea, Jesús dijo, Padre, perdona, he pecado, aunque Él nunca pecó, ¿cierto? Él dijo, Padre, perdona, pequé, pero Él no pecó, porque lo que hizo Jesús fue ponerse en nuestro lugar y hablar por nosotros. O sea, por eso en una parte en la escritura cuando dice, no hablen nada, el Espíritu Santo les dirá qué decir. O sea, el mismo Espíritu Santo lo hará en ustedes. Eso fue lo que hizo Jesús. Él habló en nosotros. Entonces, cuando Él pidió perdón, no Él pidió perdón en sí, sino que es como todos nosotros le pedimos perdón al Padre. Por eso ahora podemos ir al Padre. Por eso que Jesús hizo, cumplió toda justicia y pidió perdón. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos que oír la palabra de Cristo? Porque es Él el perfecto, Él es el santo. Muchas veces nos ponemos a oír palabra de hombres, palabras de gente que trae doctrina, pero no es palabra de Cristo. Enfoquémonos en lo que el Señor ha dicho, en todo. Por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, ¿cierto? Y si vamos a oír vamos a leer los salmos, vamos a leer los textos de Pablo, de Pedro, de Juan, de todos, tenemos que ir enfocados en Cristo. Dice, Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de vuestra fe. Mire, es por medio de Él que tenemos fe. La fe viene por Cristo, por la obra que Él hizo, por la obra que Él hace y por todas las palabras, por toda su vida. O sea, todo lo que Él dijo, aún desde pequeño, aún desde niño, cuando le dijo a María, ¿no sabes que en la casa de mi Padre me es necesario estar? Esas palabras a nosotros nos alimentan. María, ¿qué hizo en ese momento? Guardó esa palabra en su corazón, guardó ese rema en su corazón. Y así nosotros tenemos que guardar cada rema del Señor y está ahí en su palabra. Por eso, mis amados, de ahora en adelante, entonces voy a traer lo que les vaya a hacer de la lectura, pero también voy a traer un texto de palabra de Cristo. En este caso, empecé por Mateo. Y en Mateo
la primera palabra que sale. Entonces, ahorita ya les había leído efata, ¿cierto? Efata es la palabra es palabra que vino de Cristo y está en Marcos 7:34. Pero en Mateo 3, el Mateo del capítulo 3, o sea, la primera palabra que el Señor dice en el Evangelio de Mateo es: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, ¿cierto? Esa es palabra de Cristo, está en rojo. Entonces, esa es la primera palabra que está en Mateo, por eso las traigo. Y mañana, con la ayuda de Dios, entonces seguimos con la que sigue. Vamos a ir leyendo los salmos, pero también la palabra de Dios. Entonces conviene, Jesús cumplió todo. O sea, no hay una cosa que Jesús haya hecho al azar. Él cumplió, por eso nosotros podemos confiar completamente en Él, porque Él cumplió toda la justicia. Y yo traía ese pasaje y también traía lo de efata. Y quería mostrarle la palabra efata en Marcos 7:34. Esta palabra efata con la que él sanó, le abrió los oídos al sordo, es la única palabra que él dice pues en Marcos, en ese pasaje. Y esta palabra efata significa abrir y dice que es una palabra de origen caldeo. ¿Qué significa de origen caldeo? Que es una palabra, en la Biblia está escrito en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. El hebreo y el arameo, o sea, tanto en el Nuevo como en el Antiguo hay palabras arameas, ¿cierto? Arameas o caldeas, por cuanto ellos estuvieron en Babilonia y de allá es el pueblo caldeo y ellos allá obtuvieron ese lenguaje también. Entonces el Señor tiene esas palabras, también algunas palabras del arameo, que es el caldeo. Entonces esta palabra efata es la palabra hebrea 6606. Y si buscamos esta palabra, la vemos que está 2 veces en el Antiguo Testamento. Y se refiere a abrir. Entonces dice en Daniel: y Daniel, cuando supo que se había publicado el edicto, subió a su casa y con las ventanas abiertas en su aposento superior, entonces se puso a orar con sus ventanas abiertas. Entonces esa es la palabra abiertas, ventanas abiertas. Y aquí está hablando de que unos libros fueron abiertos. Entonces dice que cuando el Señor venga, entonces se sentó en el tribunal y los libros fueron abiertos. Entonces ahí es donde está qué tan importante es libros abiertos. El Señor va a abrir los libros, pero también Daniel, las ventanas abiertas. Esto es importante por Daniel tener las ventanas abiertas, fue que él lo vieron que estaba orando y por eso lo juzgaron, porque le habían dicho un edicto que no podía orar, que solamente podían orar al rey Darío en ese tiempo, durante 3 días, pero Daniel obviamente no obedeció eso y abrió sus ventanas, porque esas ventanas abiertas implicaba eso, de que su corazón estaba abierto y que no tenía segundas intenciones y que él alababa a Dios y no iba a ocultar el amor que él sentía por Dios por miedo a que lo iban a matar, ¿cierto? Porque entonces él fue lanzado al foso de los leones por esa hazaña que hizo, pero Dios lo libró. Entonces aquí el Señor nos muestra esa palabra efata que significa abierto, qué tan importante es. Entonces también nosotros tenemos que tener un corazón abierto hacia el Señor, hacia Dios. Y así es que también se cumple en nosotros la justicia, ¿cierto? Porque Él abrió sus manos hacia nosotros, abrió su corazón. El Padre nos dio lo más hermoso que tenía, su Hijo. Entonces nosotros también tenemos que ser abiertos al Señor, abiertos a su palabra, abiertos a oírlo. Y ser sinceros. Por ejemplo, hoy yo fui sincero con usted y les dije, esta palabra viene a raíz de que Dios dice, que somos más que vencedores. Pero yo le dije al Señor, Señor, no tengo fe para creer eso. O sea, me siento derrotada, Dios. Me siento como que es una promesa que está por allá, pero si es para mí, o sea, si es para mí. Y no es que yo diga, tú mientes, no. Estoy diciendo que yo soy la pecadora, soy la incrédula, que no creo. Como aquel hombre que el Señor le dijo al Señor, Señor, mi hijo sufre
y tiene un demonio que lo tira al fuego, lo tira al agua. Si tú lo puedes, si tú puedes hacer si tú puedes hacer algo, hazlo. Y él dijo, ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo le es posible. Entonces el Señor respondió, Señor, creo, pero también dijo, ayuda en mi incredulidad. O sea, yo me sentí como ese hombre, a pesar de que ese hombre no había nacido de nuevo. O sea, él no era un hijo de Dios todavía, ¿cierto? En ese momento no era un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nadie había nacido realmente hasta que Cristo murió. Los primeros hijos de Dios fueron aquellos que resucitaron junto a Cristo y aquellos que cuando Cristo vino y bajó del cielo y sopló en ellos, después de resucitar, sopló sobre sus discípulos. Esos fueron los primeros hijos de Dios. Entonces este hombre no había nacido de Dios, no había nacido espiritualmente. Entonces era claro que no tenía fe, ¿cierto? No tenía fe tanta, pero mire que a veces nosotros, aun siendo hijos de Dios, también nos falta fe, ¿cierto? Entonces la fe es para todos, para el que no nació, pero también para el que ha nacido. Necesitamos aumentar esa fe. ¿Qué hizo este hombre? Le dijo, yo creo, pero ayúdame. O sea, siempre ¿quién es el que nos ayuda? ¿Quién es el que nos da fe? Cristo, porque la fe viene por el oído de Cristo. En cierta ocasión, Jairo se le murió su hija. Y vinieron a decirle, Jairo, ya no molestes más al maestro, que tu hija ya murió. Pero Jesús le habló y le dijo, no tengas miedo, solamente cree. Mire, el Señor viene y nos da su palabra. Por eso es tan importante y la invitación, mis amados, a que leamos entonces la palabra del Señor. Vamos a seguir meditando en esa palabra. Y la palabra de hoy es esta de Juan, de Mateo, que dice, permite, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces hay cosas que nosotros no sabemos, no entendemos, no sabemos cómo es, pero así conviene. Es importante, o sea, a veces no porque yo me sienta afligida en el corazón, porque hay una palabra y yo digo, Señor, esa palabra, y me siento afligida porque siento que no puedo responder a esa palabra y caminar hacia esa palabra. Eso no significa que sea malo, mis amados. También el Señor dice en su palabra que hay que reconocer, no tener un alto concepto de nosotros mismos, sino que pensemos de nosotros mismos conforme a la medida de fe que nos ha sido dada. Y realmente en reconocer nuestras faltantes es que nosotros podemos caminar hacia Dios. ¿Qué les faltó a Adán y Eva? Confesar su pecado. Pero no podían hacerlo porque estaban en la carne. Y un hombre carnal no puede confesar. Es en el Espíritu que podemos. Entonces, si nosotros podemos acercarnos a Dios, aún antes, cuando éramos carnales, cuando no habíamos nacido de Dios, era porque el Espíritu de Dios, era porque Dios mismo actuaba en nosotros y hacía que hiciéramos la obra. Entonces, permitamos que el Señor haga esa obra, permitan que el Señor haga esa obra y cumpla toda justicia en sus vidas. Y también, hijos de Dios, permitan que el Señor cumpla y que esa palabra, si no la creemos, pues meditamos en ella y le decimos, Señor, como ese hombre que nos dejó una enseñanza. Mira, él sin ser hijo de Dios dijo algo sabio. No creo, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. O sea, él caminó hacia él, pero le dijo, tengo miedo, tengo dudas, ayúdame, Señor. O sea, no fue allá diciéndole, ay, si yo soy capaz, no, tengo miedo, tengo dudas. Y yo no creo en ningún momento que tener dudas significa no creer. No, tener dudas es muestra de nuestra humanidad. Pero lo importante es quién, al Dios que vemos, el Dios en el que confiamos. Entonces, esta palabra es sordera espiritual. Esa sordera espiritual, mis amados, es lo que nos lleva a no tener fe. Y necesitamos entonces que Dios nos abra Cristo nos abra sus oídos con esa palabra efata, que esa palabra de sea abierto, que esa palabra sea realmente en nosotros y que esta palabra de que se cumpla todo en nuestra vida y que aceptemos como Cristo cumplió toda su justicia en nosotros, porque a veces queremos agradar a Dios. ¿Qué hago, Dios, para agradarte? Y el Padre no quiere que hagamos algo para agradarlo. El Padre quiere que creamos que Cristo ya hizo todo para agradarlo. Entonces nosotros vivamos en esa fe en Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias por tu amor y tu bondad.
Señor Dios Todopoderoso, abre mis oídos espirituales por medio de la palabra de Cristo. Abre los oídos espirituales de los que no han nacido de Dios, pero también de tus hijos, Señor, para que cada día caminemos hacia ti, Señor, y seamos más que vencedores siempre, Padre, por medio de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te he orado. Amén. Feliz día.